El asombro de los andaluces o Manolito Gasqués, el sevillano. Con tus mentiras a nadie agravias y a todos entretienes. Estas no son mentiras, sino ingeniosidades. No son mentiras vulgares, digo, sino fábulas poéticas. Estafeta del dios Momo, por Salas Barbadillo. Así españoles como extranjeros, saben el remoquete con que son señalados los andaluces. Todos, al oírles relatar tal historia o cual noticia, llaman en auxilio de sus respectivas cruderas la suma total de las reglas de la crítica para fijar en algo o acercarse a la verdad. Todos, escuchándoles citar guarismos y vomitar cantidades, cercenan, rebajan, sustraen, amputan y restan, y no contentos aún, sacan la raíz cúbica del residuo, y todavía, admitiendo tal cantidad por buena, creen hacer mucho favor al bizarro y boyante contador y denumerador andaluz. Fuera agraviar a 4 grandes provincias que valen otros tantos imperios, suponerles en su calidad y condición algo tan raez y de baja ley que pueda trocarse con el embuste y confundirse con la gratuita mentira. Esto siempre revelará algún defecto en el carácter, cierta falta en el corazón, siendo así que, en contraste con todas las demás de España, no hay ninguna que sobre la Andalucía presente mayor número de heroes, de hombres valientes, y todos saben que la cualidad más contraria al valor es la mentira. Por consecuencia, es necesario buscar en otra parte el origen de esta afición, de esta propensión irresistible a contar, a relatar siempre con encarecimiento y ponderación, a demostrar los hechos montados en zancos, y a presentar las cantidades por océano insondables de guarismos. Tal cualidad tiene su asiento y trono en lo más principal y pintiparado del alma, en la fantasía, en la imaginación. Lo que se ve en aumentativo, no puede explicarse por microscopio. Lo que se multiplica en el pensamiento, no puede unicarse por los labios, si se permite la expresión. Ni lo que se pinta en el ánimo con todos los colores del iris puede ni debe retratarse por la palabra, y en la narración con las tintas mortecinas de la aguada. Ahora bien, un andaluz siente, concibe, ve, imagina y piensa de cierta manera. Como no ha de hablar, no ha de explicarse por el propio estilo. Si tal no fuese, fuerza seria desconocer el admirable acuerdo que existe entre las facultades de nuestra alma, el recíproco enlace con que se atan unos a otros los sentidos y todos se ligan a la mente, contradecir los estudios de todos los filósofos desde Aristóteles acá, y destruir, en fin, la verdad de la psicología, de la ciencia del pensamiento. Ya esta cualidad de la imaginación andaluza y de su ostentosa manifestación por la palabra, la conoció el famoso orador romano hablando de los poetas de Córdoba, y la indicó en una de sus más brillantes oraciones. La mezcla con los árabes, de fantasía arrebatada, pintoresca e imaginativa, dio más vuelo a tal facultad, y su permanencia de 7 siglos en aquellas provincias las aclimató para siempre el ver por telescopio y el expresarse por pleonasmo. Si fue en Córdoba, cabeza de la Betica y patria de grandes oradores y poetas, en donde Cicerón notó esta cualidad andaluza, si hubiera vivido 18 siglos después o en nuestros días, la notara, fijara y ampliara por todas aquellas grandes provincias, poniéndole empero su trono y asiento principal en la capital artística de España, en la reina del Guadalquivir, en el imperio un tiempo de 2 mundos, en la patria del señor Monipodio, en la mágica y sin igual Sevilla. Los sevillanos, pues, son los reyes de la inventiva, del múltiplo, del aumentativo y del pleonasmo, y de entre los sevillanos el héroe y el emperador era Manolito Gasqués. Manolito Gasqués, a vivir hoy, debiera ser considerado como un artista. Él daba al estaño y al leitón tal forma y apariencia, que con la ayuda del zumo de la oliva y de un mechón de lienzo viejo, difundía la claridad y las luces por doquiera. En una palabra, era velonero, pero al propio tiempo era cazador. En los rosarios tocaba el fagote o pimpodo, como él decía. En los toros era un oráculo. Por lo demás, no había habilidad en que no descollase, aventura extraordinaria por la que no hubiera pasado, ni ocasión estupenda en que no se hubiese encontrado. Y no se crea que esta inclinación a hacerse el héroe de sus historias era por vanidad, ni que encarecía por gala y afectación, ni menos que se alejaba de la verdad por afición a la mentira. Nada de eso. Su imaginación le ofrecía por verdadero cuanto decía. Los ojos de su alma veían los objetos cual los refería, y su fantasía lo ponía en el mismo lugar y grado del héroe cuya historia relataba. Juntese a todo esto la facultad preciosa de darle a sus aventuras final picante, caída adecuada, todo sin estudio, sin afectación, y por añadidura, traza singular de persona y cierta pronunciación peregrina y extraña, aun para los mismos sevillanos, y se concebirá justa y cabal idea de los fundamentos que tiene la gloria duradera de Manolito Gasqués, cuyos cronistas quisiéramos ser si el espacio no nos faltara y nos ayudara el talento. Manolito Gasqués, además del socunamiento, o eliminación de las finales de todas las palabras y de la transformación continua de las s en zetas y al contrario, pronunciaba de tal manera las sílabas en que se encuentra la L o la R, que sustituya estas letras por cierto sonido semejante a la D. Esta indicación es la única que conservaremos en sus palabras al referir algunos de sus dichos y sentencias.
La vida la dividía dulce y tranquilamente entre su taller, sus amigos y su esposa doña Teresa, y de noche entre el descanso y su asistencia al rosario tocando el fagote. 2 tardes entre semana las empleaba concurriendo a cierto paraje, enfrente de Triana, a oír leer la Gaceta, sentado sobre su capa en los maderos que en aquella ominosa época en que teníamos marina bajaban desde Segura por el Guadalquivir, y que servían en la orilla para cómodo asiento de la gente desocupada. Por aquel tiempo solo llegaban a Sevilla 5 ejemplares de la Gaceta, único papel que se publicaba en España, cosa que prueba la infelicísima infelicidad de aquella época, en que recibíamos de América 100 millones de duros al año. El que presidia el auditorio en donde concurría Manolito, cobraba cada 8avo de los que acudían a oírse leer la Gaceta. Allí nuestro héroe oyó por primera vez el nombre de Austerlitz, cuya palabra jamás le pudo caber en la boca. El concurso para formar idea minuciosamente de la topografía del terreno, hizo extender el mapa de Europa, que solía acompañar en aquel tiempo a la guía de forasteros. Todo el mundo sabe que el tal mapa tendría sus 3 pulgadas de bojeo. Manolito, enardecido ya con la relación de tan sangrienta jornada, seguía cuidadosamente con los ojos la punta del alfiler que a tientas iba señalando en aquel mapa gorgojo el punto donde pudo haber sido la batalla. Manolito, al ver que el alfiler se fijaba, exclamó ya entusiasmado. Señores, aquí es, vean ustedes, al señor general que toca ataque, y aquí están das vivanderas que venden tajadillas a 2 soldados. Y al decir esto ponía su dedo rehecho y gordifloncillo sobre el reducido papel, que casi lo tapaba, y de este modo, calculadas las distancias, ponía esta parte de la escena a 500 leguas del campo de batalla. En tal gabinete de lectura y en tal tertulia oyó nuestro héroe, en su capítulo correspondiente de la Gaceta, hablar varias veces de la sublime puerta. La idea que concibiera Manolito Gasqués de lo que era el poder otomano, lo probara la anécdota siguiente. Cierto día trabajaba en su taller sendos clavos de ancha cabeza y de traza singular, que herreros y carpinteros llaman de bolaique. Eran lucientes y grandísimos. Uno de sus visitantes, al verlos, exclamó: ¡qué clavos tan hermosos, grandes y bizarros! 14 cajones llenos de ellos hay ya en el dio, replicó de Manolito, y no han de ser hermosos si van a servir para da puerta otomana. Este hecho lo hemos oído relatar al mismo interrogante, que lo fue el señor López Cepero, hoy senador del reino, y que alcanzo y frecuento mucho el trato de nuestro héroe. Manolito tenía gran vanidad en su habilidad de fagotista. Nadie, a juicio suyo, le prestaba a tal instrumento el empuje y sonoridad que él. En cierta ocasión, dijo, quise pasmada doma y ad Padre Santo. Pada ello entre en la iglesia de San Pedro un día del santo patrón et primer apostol. Allí estaba el Papa y 2 cacedenades, y 155 obispos, y toda la cristiandad. Tocaban 20 órganos y muchos instrumentos, y más de 1000 pitos y flautas, y entonaban el punch lingua y 2050 voces. Llega de Manolito con su casaca, iba yo de coto, y me pongo detrás de una codina que hay a da entrada podo diente, así conforme se entra a mano derecha, y cuando más bullicio había, meto un pimpodazo, y toda aquella adgasada cayó, y da iglesia hizo boom a este dado y ad otro como pada caerse. A poco siguió da función, creyendo el consistorio que el terremoto había pasado, y entonces meto otro pimpodazo de mis mayúsculos, y la gente se asusta, y el Papa dijo al punto, o el templo se viene abajo, o Manolito Gasqués está en doma tocando el pimpodo. Salieron a buscarme, pero yo tenía que hacer, y me vine a Sevilla para idea dosario. Si algún paseante al pasar en aquellos días calurosos de estio por la puerta de Manolito se sentía aquejado por la sed y le pedía una poca de agua, gritaba al punto. Doña Teresa, su esposa, bajad dajada de odo con agua fresca, y si no está a mano, venga da de plata, o da de cristal, y si ninguna se encuentra, traed da talla de vado, que este caballero disimudada por esta vez, si se decide con buena voluntad. En cierto día, que para una noticia que era preciso hacer saber en Cádiz se hablaba del modo de transmitirla con mayor celeridad desde Sevilla, dijo de Manolito. Y pod que no va pod agua da noticia. Pero siempre, le replicaron, serían necesarios 3 o 4 días. 2 odas, repuso Gasqués, yendo nadando como yo fui cuando da gueda con ed ingles a llevad 7 odon det generad. Yo me eché ad agua ad anochecer en da tod de dodo. Meto el brazo, saco el brazo, estoy entablada. Meto el brazo, saco el brazo, en Sanducat de Badameda. Meto el brazo, saco el brazo ad frente de Dota, y de allí, como una danzadera, a Cádiz. Adentrad pod da puerta del mat tiraban el cañonazo y tocaban da retreta. Digo, señores, si me descuido. Aludiendo a que a tal hora se cierran en Cádiz las puertas, como plaza de guerra, y hubiérase quedado fuera. En el danzar, cuando sus verdes años, y creyendo sus propios informes, había sido de Manolito una terpsicor del género masculino, un portento de ligereza y agilidad. Una noche, decía, estaba yo en da tertulia de da condesa de
Siempre entre gente de calidad, y allí habían bailado ciertos italianos bastante bien. Don Manolito no quiso bailar aquella noche, pero das señoras me dogaron tanto, que al fin salí haciendo mi debedencia y mi paseo. Comienzan a tocar y yo a figurar y a tensar. Ellos tocando y yo tensando y dando con da cabeza en el techo, todos mirando, y yo tensa que tensa. Da señoras, Manodito, bajese V. Y Manodito tensa que tensa. Cuando concluí, pod gusto saque el de dog. 15 minutos estuve en Edair. En los toros valía doble el andamio donde tomaba asiento Manolito Gasqués. Siempre tenía la palabra, no había suerte que él no comentase, ni lance que no sujetase a su crítica, aunque todo lo presidiese el famoso Pepe Gilo, que era muy su amigo. Quítese de ala el señor Pepe, no sabe el mosquito que tiene de Dante. Oiga dos consejos del maestro de dos todos. Una tarde salió nuestro héroe muy disgustado de la corrida. Ya no hay hombres en Sevilla, decía. Hasta el señor Pepe se ha convertido en monja, a no ser por de Manodito, que hubiera sido de da cuadrilla. Todo, añadía, había vadido ya da plaza, dos de a caballo dodando, dos peones en das vallas y el señor Pepe enfrontidado por el todo y do iba a ensatad, cuando de Manodito se echó a da plaza y da fiera se dispado a mí y deja al señor Pepe y a Demete. ¿Y qué sucedió? Le preguntaban los del asustado auditorio. Y a Demete, y yo demeto da mano pod da boca, y de pronto devuelvo como una calceta, poniendo de da cabeza donde tenía el dabo, y el todo salió más disparado que antes y fue a dar ciego en el bodadedo de enfrente, y se estrelló, y das muditas vinieron poder. De Manolito, como de generación algo trasañeja y muy lejos de los adelantos del siglo actual, era español castizo y antifrances por todo extremo, y eso que no alcanzó en vida los desahogos de Murat en el 2 de mayo, ni el saqueo de Córdoba, ni las lindezas de gabachos y afrancesados de 1808. Por lo mismo y tal antipatia, nada era de extrañar que a tiempo o a deshora se estremeciese, despeluznara y conturbase al oír por las esquinas y cantones del barrio el pito del castrador, o silbar por los aguanes y antepatios la piedra aguzadera que a fuerza de rueda y agua mordía el acero de los cuchillos y tijeras, todo por obra y manufactura de los labios, patas y manos de algún aubernes o picardo. Al pasar tales estantiguas por jurisdicción de la casa de Manolito, según conforme más o menos avinagrado se hallaba de condición, así era el recibimiento que les hacía. Si el cielo de su frente, a dicha, se mostraba despejado y sereno, en cuanto escuchaba el chiflo o entendía el pregón del amolador, partía la telera de pan y escanciaba en el vaso media azumbre de vino, y saliendo al umbral de la puerta, calle de Gallegos, comenzaba a decir: venga acá, capullo, y no me adbodote da vecindad. Tome este trago y este taco, y váyase luego a otra parte con sus jedamientas, dejándonos con nuestra entedeza y menesteres. En esta tieda dos yedos se dan fido unos yedos con otros yedos y no con piedras pedon, y nos vamos a da sepultura como vinimos ad mundo. Cuando el clamoreo de mala y aviesa catadura coge al buen andaluz de mal temple, no había invectiva en su mágin, ni especie o palabra picante en el diccionario, que desde su puerta o ventana no se las disparase a grito hendido sobre el deshonesto Frances, si era capador, o sobre el Frances por diosero, si era de los de la piedra de Asperon. Tal vez acertó a estar en su tienda cierta persona grave, que al ver el alboroto de Manolito, que en pocas ocasiones se descomponía, le manifestó grande extrañeza por sus voces y exclamaciones. Nuestro héroe, al oírlo, replicó: chodizo. Esta era la interjección más formidable que solía permitirse. Chodizo. Volvió a repetir: no ve que si dos gabachos dan en venid con das piedras y dos chiflos concluidan poda modada dos españoles y pod dejarnos utides odo pada eunucos del gran tutco o del emperador de Maduecos. Por lo que después ha sucedido y en la actualidad estamos alcanzando, verán nuestros lectores que de Manolito, además de otros muchos, poseía también el don de la profecía. Fuera prolija tarea referir los destellos poéticos de maravillosa magia, de encarecimiento inmenso con que Manolito Gasqués inmortalizó su nombre en la poética, en la mágica y ponderativa Sevilla. Pondremos fin con el siguiente rasgo. Cierto día nuestro héroe asistió con gran parte de la nobleza y juventud sevillana, que siempre lo admitía en su círculo, a un palenque de armas, en donde así se hace alarde de la destreza del sutil florete, como del irresistible poder de la espada negra. Después que dos contendientes admiraron al concurso por sus primores, su gallardia, sus tretas, sus estocadas, sus quites, y que, retirándose del asalto, dejaban a todos los aficionados con impresión profunda de agradable sorpresa, uno de los más notables por su habilidad en las armas le preguntó a nuestro héroe: Manolito, ¿no juega la espada? Ese ha sido mi fuerte, replicó, yo soy discípulo de dos discípulos de Cadelanza y Pacheco. ¿Se acuerdan ustedes de das famosas lluvias del año de 76? Si nos acordamos. Pues en una de aquellas noches de diluvio prosiguio, estaba yo en da tertulia de da señora marquesa de. Todas da señoras se habían ya detirado en sus coches, y solo quedaba da condesita de. Y su hermana, que no podían irse porque su cadosa no había podido llegar con el agua.
Aquella señoda se aflige ni quedian idse, y que hace Manodito, saca da espada, y dice, señodas, agadan cvds. Y Manodito, con da espada da lluvia, tas, tetsia, cuata, prima, siempre con et quite y et de pado, llegamos a padacio, ni una gota de agua había podido tocar a das señodas, y dejábamos detrás ahogándose a da girada. Manolito Gasqués, cuya juventud, por su lozanía, conservó hasta lo último de su vida, murió cerca ya de los 80 años, al entrar el famoso de 1808. ¿Qué hubiera dicho este rey de los andaluces si, viviendo algunos meses más, alcanzara el trágico 2 de mayo, la inmortal jornada de Bailén? Que no hubiera visto aquella poderosa imaginación en las poderosas maravillas que entonces improvisó el verdadero entusiasmo, el no mentido patriotismo español. Manolito Gasqués, presenciando la lucha de la independencia y los principios de nuestras disensiones civiles, hubiera sido para los hechos de la primera un cristal de crecidísimo aumento, como para los segundos un prisma que los descompusiera y presentara en términos de arrancar algunas agradables risas, en cambio de las muchas lágrimas y sangre que nos han costado. Si nuestro héroe hubiera llegado como milagro de longevidad hasta la guerra cuya primera jornada acaba de concluir, estamos en 1841, entonces es indudable que le viéramos o escribiendo algún boletín de noticias en un periódico, o bien al lado de algunos generales redactando partes de encuentros, asaltos y batallas. Tanta feria hubiera tomado su peregrina facultad de aumentar lo poco, y de ver lo que no había. Nota. Entre las pocas personas hoy vivientes y que alcanzaron el trato y comunicación de Manuel Gasqués, se cuenta al señor senador del Reino de Manuel López Cepero, deán de la Santa Iglesia de Sevilla. El redactor de las Memorias del Asombro de Andalucía, habiendo consultado al señor Cepero sobre algunos puntos de las aventuras de Manolito, tuvo el gusto de recibir contestación detallada de todo, añadiendo ciertas y picantes curiosidades, que para mayor recreación del público y no defraudarle de su original y nativo carácter, hemos querido trasladar aquí, copiando la carta misma del señor Cepero. Dice así. Manuel Gasqués debió de nacer alrededor del año 30 del siglo XVIII, porque en el segundo del XIX, cuando le conocí personalmente y empecé a tratarlo, frisaba en los 70 años, si bien él, por suponer más larga su experiencia, afirmaba pasar de los 100 y tener ya cerca de 80 unos zapatos muy poco usados con que se engalanaba las fiestas, diciendo que les conservaba a precio por ser los que llevaba cuando la iglesia le estrechó en vínculo matrimonial con su Teresa. Era la estatura de Gasqués menos que mediana, grueso de cintura arriba, casi redondo y muy corto de cuello, pero con facciones harto regulares y una tez limpia y despejada que se dejaba ver en toda su esférica cabeza, recogiendo con un listón negro muy flotante los pocos cabellos enteramente blancos que en tal época conservaba todavía. Ancho de hombros y dilatado pecho, cruzaba sus robustos brazos, cuando se sentaba, poniéndolos sobre el vientre elevado sin exceso, y sus manos y dedos, más gruesos que suelen verse a tantos años, manifestaban que Gasqués no había pasado los suyos en la ociosidad. Y no me acuerdo de haberle visto sin hacer algo en su taller de velonería, donde por su localidad le visitaba diariamente. Al contrario, siempre lo hallé trabajando con un oficial de más años que el maestro, el cual le sobrevivió pocos días por cierto. Pero Gasqués le daba órdenes, dirigiendo sus faenas, como si mandase una compañía de granaderos, reconviniéndole frecuentemente por ello su anciano dependiente, y formando ambos diálogos muy graciosos, aunque sin faltarse ninguno a la decencia ni aun al respeto. Gasqués conservó siempre cabal su dentadura, vivos los ojos y más agraciado el semblante de lo que sus años permitían, porque era tal su robustez y grosura, que las arrugas no habían podido desfigurarle, y así es que mientras no hablaba, lejos de excitar el ridículo tenía un aspecto a todas luces venerable. Era graciosamente balbuciente, aunque sin tartamudear, pero no hallando su fantasía, por falta de instrucción, medios de expresar lo que concebía, ni manera de referir las cosas maravillosas que se figuraba, adquirió fama de embustero, siendo así que nada era más ajeno a su carácter que la mentira. Los que iban a World sin antecedentes para juzgarle y con la prevención de que sus ficciones exageradas y a veces inoportunas, siempre incorrectas por falta de educación, y no pocas veces malentendidas, viéndole entusiasmado y oyendo los defectos físicos de su pronunciación, salían llamando disparatadas mentiras, a lo que era efecto de una imaginación que no halló materia ni pábulo en que ejercitarse con utilidad. Si Manuel Gasqués hubiera recibido educación literaria y cultivado los dotes que le dio la naturaleza, en vez de la fama ridícula que le ha quedado de embustero, habría tal vez dejado nombre de un ingenio sobresaliente. Manifestaba haber tenido siempre las costumbres más puras, y todos cuantos le trataron aseguraban que jamás le oyeron palabra que envolviese la más leve idea de torpeza ni obscenidad. Casi llorando decía con frecuencia que si le hubieran enseñado a leer y a escribir, hubiera sabido más que Séneca, y es lo cierto que concurre a todos los actos literarios con el objeto de quedarse con alguna idea que él pudiese revestir después con colores maravillosos.
Pagaba dinero porque le leyesen la Gaceta, algunos de los que en aquel tiempo buscaban la vida de ese modo, por ser raras las gacetas y no muy comunes los que pudiesen leerlas. Hablaba después de las batallas de Napoleón como si las hubiese visto, y yo le oí una descripción de la de Austerlitz, señalando hasta el lugar que ocupaban las vivanderas. Habiendo oído decir que las monedas de Otón eran de las más raras entre las imperiales romanas, y sabiendo que yo tenía afición a la numismática, me ofreció unos cuantos ochallos borrosos, diciéndome que los guardase, porque, según él calculaba, debían ser del rey Atún I. Procuraba tratar a los moros que pasaban por Sevilla, y aseguraba entenderlos, porque él había estado en Tánger y Marruecos y visto toda la Moreria, diciendo al mismo tiempo que todos sus viajes habían siempre sido por tierra. Había en Sevilla por aquel tiempo ciertas callejuelas muy angostas y retuertas, cuyas casas eran generalmente habitadas por mujeres de mal vivir, y a todo este distrito, último alojamiento acaso de los moriscos, se le daba el nombre de Moreria. Aludiendo yo a él, repliqué a Gasqués que aquella sería la Moreria en que él había estado, porque para haber visto la verdadera habría tenido que rodear medio mundo o que atravesar el mar, cosa que, según acababa de decirme, jamás había hecho. Apretado por el argumento, y no queriendo consentir que se le creyese capaz de frecuentar la Moreria de Sevilla, poblada de malas mujeres, se obstinó en afirmar que hablaba de la de África, y que se podía ir a ella por tierra, o, lo que es lo mismo, sin embarcarse. Muestre me dijo, esa boda en que está Edmundo pintado, y de Didepot donde me llevo una daes, que era grande amigo mío. Presente a Gasqués el globo terráqueo, designándole el Mediterráneo que separa el África de España, y él, calándose sus anteojos y cubriendo con cada dedo una provincia, me preguntó de repente, como quien salía de un gran embarazo. ¿Dónde está Podaki et Cabo de Gata? Y habiéndoselo mostrado, contesto. Pues desde Edsá de Pada a Seda de enfrente un caminito oculto que no lo saben más de 4. Y quitándose las gafas, tomó su asiento, creyendo haber dejado, como de hecho la dejo, concluida la cuestión. Tal es, amigo mío, el bosquejo del hombre por quien me pregunta, y desearía tener tiempo para enviárselo a más acabado, según las ideas que aún recuerdo haber formado observando a tan extraordinario original. Una enfermedad aguda, como calentura putrida, acabó con él por abril del año de 8, no habiéndole alcanzado la vida a presenciar ni aun las primeras escenas de nuestra revolución, que empezaron en Sevilla al mes siguiente, y en que su imaginación hubiera hallado ancho campo por donde extenderse. Queda de siempre afectísimo y cordial amigo y capellán QSMB Manuel López Cepero. Serafín Estebanés Calderón. Serafín Estebanés Calderón, también conocido por el seudónimo, El Solitario, Málaga, 27 de diciembre de 1799, Madrid, 5 de febrero de 1867, fue un escritor costumbrista, poeta, crítico taurino, historiador, arabista, flamencólogo y político español. Destaca de su copiosa producción Escenas Andaluzas, 1846. Hijo de Francisco Estebanés y de María Calderón, descendía de familia económicamente modesta pero, al parecer, linajuda. Vivió en Málaga su niñez y juventud pero, al morir sus padres, siendo el de muy escasa edad, fue recogido por unos tíos que le dieron una esmerada educación en el colegio de Antonio Recalde, quien le inclinó seguramente hacia las letras. Allí tuvo por condiscípulos a los luego también ilustres Andrés Borrego, que sería su amigo hasta el fin de sus días, y Antonio de Miguel.